¿Cuáles son los elementos que nos encontramos en la red telefónica básica? Bien, pues tenemos por un lado los conmutadores, esas centrales de conmutación. Esto, como digo, ha ido cambiando bastante con los tiempos a medida que ha ido avanzando la electrónica integrada. Pero bueno, en un conmutador telefónico, que os suenen un poco, los elementos estructurales básicos son, por un lado, los interfaces, las líneas, ¿vale? Esas líneas full duplex de los abonados. Lo que viene desde el abonado telefónico podría ser una señal analógica o una señal digital. Estaríamos hablando de telefonía analógica, telefonía digital. Yo creo que al final la telefonía digital hasta el abonado no se ha desplegado mucho ni yo creo que se vaya a desplegar, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos prácticamente todos en casa es una telefonía analógica, pero hoy en día toda la red ya es digital. Lo que va a suceder es que esa interfaz de entrada lo que va a tener es, primero, es un filtrado paso bajo, ya veréis esto lo que quiere decir, y me quedo yo con las frecuencias más bajas, y luego una conversión analógica digital, ¿vale? Con lo cual, esa señal analógica se convierte en un flujo de 64 kilobits por segundo, es decir, un byte cada 125 microsegundos, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos un flujo digital, aunque el teléfono sea analógico, directamente en esa central local. Bien, interfaces de entrada, que son líneas full duplex, dos sentidos a la vez por el mismo par de cobre. En cuanto llega a la central se separan los dos sentidos. Por otro lado tenemos la matriz de conmutación, el switch digital, ¿vale? Porque ya el flujo es digital. Esa matriz de conmutación hay diversas formas de construirla, ¿vale? Y esto también va evolucionando, mejores técnicas de diseño. Y es básicamente el elemento que hace el paso de los datos de una interfaz a otro, de un abonado a otro o de un abonado a un enlace de una línea troncal, ¿vale? Es el elemento de conmutación. Y el tercer elemento que tenemos es la unidad de control. Y esto sí que ha cambiado mucho con los años, porque antes a lo mejor eran relés, la forma de registrar, los famosos registradores, etcétera. Hoy en día, básicamente, lo que tenemos aquí es un pequeño ordenador, ¿vale? Si os enseño la pequeña central telefónica que tenemos nosotros, pues ahí para el uso empresarial, con unas decenas de abonados, en uno de los laboratorios, pues básicamente tiene varios slots, ¿vale? Tarjetas donde puedes poner líneas de abonados, y en uno de los slots tú lo sacas y te encuentras ahí una plaquita con su disco duro, su microprocesador, sus interfaces de comunicación. Tienes un pequeño ordenador, ¿vale? Y esa centralita, que por no decir marcas de fabricantes es de Alca no sé qué, el sistema operativo que corre es Linux, ¿vale? O sea, no vayáis a pensar que es nada absolutamente raro. En tiempos sí eran sistemas operativos un poco más específicos o software directamente encima del hardware, pero hoy en día eso es un ordenador de propósito general, ¿vale? Bien, pues eso es la central de conmutación. Pero tened en cuenta que esa unidad de control no hace el reenvío. Quien hace el reenvío de los bytes de una línea a otra es la matriz de conmutación, es la electrónica. La unidad de control lo que va a hacer es darle las instrucciones a la matriz de conmutación de une este puerto de entrada con este puerto de salida. Manda un mensaje a otra central diciendo que queremos establecer un circuito con este otro abonado, lo que llamaremos la señalización, ¿vale? A eso se dedica la unidad de control. Me apunto que fulanito ha llamado durante 3,2 minutos para cobrarle, ¿vale? Eso es lo que hace la unidad de control. Bien, otro elemento que tenemos son los enlaces troncales. Tenemos las centrales de conmutación, los enlaces con los abonados, los teléfonos son muy tontos, entre comillas. Tenemos los enlaces troncales entre las centrales. Bien. Entonces, en esos enlaces troncales, yo, por un mismo cable, voy a transportar múltiples llamadas de forma simultánea, como si yo tuviera N cables tendidos en paralelo y por cada uno de ellos fuera una llamada telefónica, ¿vale? Entonces, a efectos de lo que vamos a ver en este tema, en esta asignatura, podéis quedaros con el concepto de que esa línea troncal son múltiples cables juntos y por cada uno puede ir una sola llamada. Eso no va a ser así físicamente, pero lógicamente sí se va a comportar así, ¿vale? Físicamente va a depender de las técnicas de multiplexación que se empleen. Va a depender si se emplea una multiplexación por división en frecuencia, por división en el tiempo, por división en el código, en longitud de onda, ¿vale? Son temas muy del nivel físico que veis en otras asignaturas más relacionadas con transmisión, modulación, etc., ¿vale? Entonces aquí nos podemos quedar con que esa línea troncal es como si fueran un montón de cables. De alguna forma los interfaces han resuelto el problema de cómo meter en un solo cable eso. ¿Bien? Técnicas de modulación para otra asignatura. Otro elemento que comentaba yo es la señalización. Lo he mencionado muy brevemente y al final son esos mensajes, ese intercambio de información de control entre las centrales telefónicas, de hecho entre las unidades de control, ¿vale? Y entre ellas y los abonados, ¿vale?
Esa es la señalización, esos mensajes de control, pues por ejemplo, quiero establecer una llamada, queremos establecer una llamada con este abonado, resérvame un canal, no quedan canales libres, vete por este otro camino, todos esos mensajes que llamamos de control, ¿vale? Sería parte de esa señalización. Entonces, fijaros, tenemos por un lado lo que se llama el plano de datos, ¿vale? Ya hablaremos de planos en otra asignatura. ¿Vale? Tenemos la parte de comunicación de datos, tenemos la red de datos, que básicamente son los circuitos telefónicos, pero por otro lado tenemos esa comunicación de señalización, ¿vale? Lo que se suele llamar el plano de control. Y de hecho hay otro más que lo que se llama el plano de gestión, pero bueno, hay asignaturas sobre gestión de red, no vamos a entrar aquí. Entonces, ¿cómo se transmiten esos mensajes de control? Bien, pues de alguna forma necesitamos enlaces de comunicaciones entre las unidades de control. Bien, es otro enlace de comunicaciones más. Además de los que tenemos, uno para cada uno de los canales de voz, entre estas dos centrales, tenemos un enlace para lo que sería la señalización, para enviar esos mensajes de control. Quiero establecer una llamada, vale, de acuerdo, o no puedo, no tengo recursos, etc. Bien. Entonces, hay diferentes formas. Históricamente, y según la tecnología en concreto, esto no solo aplica a la parte de telefonía, señalización tenemos también en las redes de conmutación de paquetes, ¿vale? A mansalva, pero hay diferentes formas de implementar esa señalización, esos mensajes de control. Y voy a comentar pues, un par de conceptos que deberían sonar. Bien, vamos a hablar de lo que se llama señalización en canal y señalización por canal común. Si vais a la literatura, hay un poco de confusión en la literatura con lo que es la señalización en canal, señalización dentro de banda, señalización fuera de banda, ¿vale? Diferentes autores lo llaman de diferente forma, e incluso en algunos libros os podéis encontrar con discusiones respecto a la confusión en la terminología. Pues sí, es el mundo en el que vivimos, no penséis que vivimos en el mundo de las definiciones matemáticas y todo es igual, ¿vale? Pues sí, puede haber cierta ambigüedad en la terminología, pero bueno, yo quiero que os quedéis un poco con un concepto básico sobre qué quiere decir mandar la señalización dentro o fuera del canal. Fijaros, en la señalización en canal, la idea fundamental es que empleamos el mismo canal para transportar la voz y la señalización, ¿vale? Por el mismo medio físico por el cual yo llevo la voz, voy a llevar la señalización. Claro, de alguna forma la tengo que llevar separada. Aquí es donde podríamos hablar de lo que se llama señalización dentro de banda y señalización fuera de banda. Y hay veces que se habla de señalización en canal para decir la señalización dentro de banda. Pero fijaros, yo creo que en telefonía se ve bastante claro la diferencia entre la señalización dentro de banda y la señalización fuera de banda. Fijaros, una señalización dentro de banda quiere decir que yo estoy transmitiendo en el mismo señalización en canal, los mensajes van por el mismo canal físico por el que va la voz, y además va dentro de la banda, va en las mismas frecuencias en las que va la voz. Bien, pues esto lo empleéis cada vez que llamáis por teléfono. La banda de voz es la banda en la que nosotros más o menos podemos hablar, de hecho no es en la que podemos cantar en más frecuencias, pero la banda que se queda a la telefonía es una banda muy baja, está en torno a unos 3,4 kHz, ¿vale? Con lo cual, ese rango de frecuencias del sonido es lo que llamamos la banda de voz. Cuando apretáis los botones del teléfono, antes lo que hacíamos era una rueda, pero luego comento sobre eso, cuando apretáis los botones del teléfono os habréis fijado que suenan unos tonos, ¿vale? Eso es señalización. Le estáis diciendo a la central el número que habéis apretado, con lo cual estáis construyendo el mensaje de señalización del número del abonado con el que queréis hablar, ¿vale? Y es señalización en canal, porque va por el mismo cable, y es señalización en banda, porque son tonos en la misma frecuencia que tú podrías, ¿sabes? Si tenéis unas cuerdas vocales lo suficientemente precisas, si cantas ese tono, le estás diciendo a la central ese número, ¿vale? Si tienes un reproductor aquí grabado el tono, se lo pones al micrófono y ya está, ya has marcado el número de teléfono. El teléfono lo que está haciendo es solo emitir eso, lo que se llama señalización multifrecuencia, ¿vale? O multitono, ¿vale? Eso es señalización en canal y señalización en banda. Bien, señalización en canal pero fuera de banda, un ejemplo, fijaros, tiene que ir por el mismo medio físico, pero no ser frecuencias que yo pueda cantar, ¿no? Entonces, fijaros, os sonará de electricidad, claro, si yo no tengo una señal en frecuencia, si yo lo que tengo es la banda base, si yo lo que tengo es la frecuencia cero, lo que tengo es la señal de continuo, ¿vale? Si no, ya lo veréis más adelante. La señal de continua, que es el circuito cerrado, y una corriente continua.
¿vale? Entonces, ahí hay una señal, según esté el circuito cerrado o esté el circuito abierto, hay algo que es la señal de continua, que no es una frecuencia que yo pueda cantar, la señal de continua, ¿vale? ¿Cómo yo puedo marcar eso? Abriendo y cerrando el circuito. Si yo cierro el circuito, pasa la corriente continua. Si yo abro el circuito, no puede pasar la corriente continua, ¿vale? ¿Y cuándo estamos haciendo eso? Cuando descolgamos y colgamos el teléfono. Cuando descolgamos o colgamos el teléfono, estamos abriendo o cerrando un circuito eléctrico por el que puede pasar o no puede pasar corriente, ¿vale? Y estamos señalizando a la central, quiero establecer una llamada o quiero terminar esta llamada, ¿vale? Es señalización en canal, porque va por el mismo cable, pero es fuera de banda, no es la frecuencia vocal que yo puedo cantar, y no puedo cantar la frecuencia continua, ¿vale? Bien, pues eso es un poco la idea, el concepto de la señalización en canal, ¿vale? La idea es que va junto con los datos. Por otro lado, la señalización por canal común, se llama la señalización CCS, Common Channel Signaling, aquí también hay un poco de confusión en la terminología, con lo cual yo me voy a decantar por una alternativa, pero que os suene que, bueno, que puedo no decir lo mismo que en algunos libros. Al final aquí yo lo que voy a tener son enlaces independientes para la señalización. Por unos enlaces va a ir la parte de datos, las llamadas, y por otro va a ir la señalización. ¿Vale? Entonces, lo normal aquí, pues hoy en día lo que tenemos, el protocolo que se emplea en la red telefónica es el protocolo que se llama el Sistema de Señalización número 7 o la señalización SS7 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En realidad veréis que aparece en la literatura como CCITT, que es el Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico, que este es el nombre antiguo que tenía la Unión Internacional de Telecomunicaciones, División de Telecomunicaciones, ¿vale? ¿Vale? La UIT-T antes se llamaba el CCITT, ¿vale? Y hay un montón de estándares que hacen referencia al CCITT, pero en el fondo eso ha cambiado de nombre varias veces, ¿vale? Bien, entonces lo que tenemos es enlaces de comunicaciones entre las unidades de control, ¿vale? A veces es un canal en un gran enlace que está asociado a las centrales, a las unidades de control, a veces es un cable completamente independiente. Y en el fondo yo lo que puedo tener es, fijaros, es una red independiente formada por las unidades de control, que básicamente son pequeños ordenadores, y enlaces entre ellas. Y de hecho, cuando se mandan esos mensajes, las unidades de control lo que se mandan son paquetes. Y lo que montan entre ellas es una red de conmutación de paquetes, ¿vale? Finalmente, para que os suene un poco, hablamos hoy en día, o se empezó a hablar en cierta época, hace a lo mejor una década o más, de lo que se llamaba la red inteligente. Y al final lo que pretendía la red inteligente era a la red telefónica básica añadirle nuevos servicios, nuevas funcionalidades, a base de añadirle más inteligencia a esas unidades de control. No solo se le añadía inteligencia a las unidades de control de las centrales, sino que se añadieron básicamente ordenadores por ahí que mandaban señalización a las centrales de conmutación o recibían señalización de las centrales de conmutación y permitían establecer llamadas diferentes u ofrecer servicios nuevos. Por ejemplo, servicios de redirección de llamada. Intento llamar a un número y resulta que hay un ordenador que tiene apuntado, si intentan llamar a este número, en realidad el usuario tiene redirigida esa línea fija de casa al móvil, porque se ha ido de casa, luego esa llamada no establezcas el circuito con el sitio donde está ese fijo, sino que tienes que establecerlo con este móvil que hay que buscar en la red móvil, ¿vale? Pues para eso, claro, cuando tú has tenido que programar, me voy de casa, mediante señalización a la red telefónica, si intentan llamarme al fijo, que suene el móvil. Eso se ha apuntado en una base de datos, en un ordenador. Cuando alguien ha intentado llamar, esos mensajes de señalización entre las centrales telefónicas han pasado por un servidor donde se ha consultado esa base de datos y se ha visto que su usuario tiene redirigida las llamadas al móvil y entonces el circuito no se establece con el fijo, sino con el móvil, ¿vale? Redirecciones de llamadas, call centers, números con tarificación especial, llamadas a 3, etcétera, etcétera, son servicios que podía ofrecer la red inteligente y que de hecho puede ofrecer hoy en día. Hay múltiples servicios ahí que ofrece la red inteligente, pero bueno, nos encontramos en un mundo en el cual la telefonía está un poco cambiando hacia a lo mejor lo que es voz sobre IP, voz sobre redes de conmutación de paquetes, pero bueno, estamos todavía en esa transición, hay que conocer cómo funciona la red telefónica tradicional.